a acusar directamente y con responsabilidad de mentiroso. ¿Por qué? Porque cuando él hizo la afirmación de este hombre, este autor, que lleva por nombre en inglés Graham Greene, que es el autor del libro que él dijo que la epístola de Calvino era considerada canónica, y él dijo así: es considerada canónica en la Biblia protestante. Está desmentido por su propio libro. Pero Martín Barrientos tiene la desfachatez, y ese católico escritor de ese libro impresentable, pirujo, tiene la desfachatez de insinuar que sí hay una epístola canónica de Juan Calvino. Hoy, queridos hermanos, vamos a refutar ciertas acusaciones que un grupo de protestantes le hicieron al hermano Martín Barrientos, acusándolo de presentar información falsa y mentir en cuanto a un argumento de Calvino y la Reforma Protestante. Sin embargo, veremos con evidencias de ellos mismos y sus propias palabras y la información que presentan que esto es totalmente falso. El hermano Martín Barrientos está correcto y ellos están presentando un autor totalmente diferente al que presenta el hermano Martín Barrientos, y lo vamos a comprobar. Este grupo de protestantes ya es conocido en las redes por manipular tanto la Biblia, la patrística, la historia y aún los documentos de la iglesia para mentir y querer dar información, ellos sí, información falsa. Y bueno, a estas personas les alcanza lo que dice la escritura allá en Primera de Timoteo capítulo 1 versículos 6 y 7. Algunos apartados de esta línea de conducta han caído en pura vana palabrería, pretendiendo ser maestros de la ley sin entender lo que tan rotundamente afirman. Y lo vamos a ver cómo ellos mienten. Comenzamos. A acusar directamente y con responsabilidad de mentiroso. ¿Por qué? Porque cuando él hizo la afirmación de este hombre, este autor, que lleva por nombre en inglés Graham Greene, que es el autor del libro que él dijo que la epístola de Calvino era considerada canónica, y él dijo así: es considerada canónica en la Biblia protestante. Está desmentido por su propio libro. La otra cosa que él dijo es que el autor era protestante presbiteriano. Y vean ustedes en la biografía de este hombre, dice que, bueno, creo que no se alcanza a ver. Voy a ver si puedo ampliarla para que vean que la misma biografía dice que él era católico. Lo voy a poner aquí más amplio para que vean de qué manera mienten nuestros amigos católicos. Aquí está, dice, mira, nombre Henry Graham Greene, nacimiento 2 de octubre de 1904, 1931, a los 6 años, de Vevey, Suiza, murió de leucemia, sepultado, residencia, nacionalidad británica, religión. ¿Qué religión era? Católico. Y el escritor no era protestante, era católico, como dijo Martín Barrientos. Fue la segunda mentira de Martín Barrientos, porque eso que dijo Martín Barrientos, téngalo usted por seguro que va a circular en redes sociales y van a empezar a decir que los evangélicos o la Reforma Protestante o el protestantismo aceptó una carta de Calvino como canónica, y eso es falso. Esa es una mentira de Martín Barrientos. Ahora, ¿qué es lo que sucede con esta carta? Yo tengo la Biblia de la Reforma Protestante, tengo la Biblia de Wright, tengo la Biblia de Scofield, tengo la Biblia de Thompson, y son Biblias comentadas. Tengo la Biblia comentada por los padres de la iglesia. El hecho de que una Biblia tenga un comentario bíblico no implica que sea considerado como canónico. Después de haber escuchado a este protestante, vamos a analizar cuidadosamente lo que dijo. Barragán fue muy claro: acuso con responsabilidad a Martín Barrientos de mentiroso. Bueno, es lo que vamos a ver, quién en realidad miente en esta cuestión. Porque dice Barragán, Graham Greene o Graham Greene, como dijo Barragán, la pronunciación aquí no me interesa, no es lo más importante, sino el argumento a tratar.
Sigo, dice Barragán, Graham Greene es el autor del libro en el que Martín Barrientos dijo que una epístola de Calvino es considerada canónica en la Biblia protestante, pero dice Barragán, ese argumento es desmentido por su mismo libro y ellos se están refiriendo a este libro que gracias a Dios lo tengo en físico, aquí está, se los presento. El autor es Henry Gray Graham o Henry Gray Graham, como lo pronunció Barragán, da igual. Pero la cuestión aquí es que este libro no refuta a Martín Barrientos, más al contrario le da la razón desmintiendo a Barragán, y lo voy a leer lo que dice textualmente en la página 110. Pero, ¿hemos terminado nuestra revisión sobre las versiones erróneas de la Biblia? No. Estamos lejos de ello. Enrique VIII no autorizó otra versión porque fue llamado al juicio final en 1547. Aclaro que todas estas censuras ya no son de la Iglesia Católica. Enrique VIII ya estaba separado de la Iglesia, por lo tanto estas censuras y condenas son del propio protestantismo. Sigo. Tampoco se publicó alguna nueva versión durante el reinado de Eduardo VI, 1547 a 1553. Pero aquí viene lo interesante y lo que citó Martín Barrientos. En 1557 se publicó una que debía su origen a William Whittingham, un laico que había contraído nupcias con una cuñada de Juan Calvino y quien había sido designado decano de Durham. La Biblia de Whittingham, emitida en Ginebra, perpetuaba las falsedades de Tyndale y agregaba una epístola de Calvino a las epístolas de Pablo y otros apóstoles. Aquí está lo que citó Martín Barrientos, por lo tanto no mintió, está en el libro y lo estoy citando de manera textual, no de gogo, en físico. Pero hay algo muy importante. Sigue Barragán. Martín dice que el autor de este libro fue protestante presbiteriano, pero la misma biografía dice que era católico. Aquí dice su nombre y aquí continúa algo muy interesante. Barragán presenta la biografía de Henry Graham Greene. Henry Graham Greene. Lamentablemente para Barragán, los nombres de ambos autores son muy similares, porque el autor de este libro se llama Henry Gray Graham, Henry Gray Graham o Henry Gray Graham, da igual como lo pronuncie. Y la biografía que presenta Barragán es de un autor llamado Henry Graham Greene. Como ustedes lo ven, muy similar el nombre. Y aquí entra lo que les decía, Barragán está tan convencido de este autor y por lo tanto dice, no dice o no dice eso, pero están dando una biografía de otro autor completamente diferente al que mencionó el hermano Martín Barrientos. A acusar directamente y con responsabilidad a Barrientos de mentiroso. ¿Por qué? Porque cuando él hizo la afirmación de este hombre, este autor, que lleva por nombre en inglés Graham Greene, que es el autor del libro que él dijo que la epístola de Calvino era considerada canónica, y él dijo así: a acusar directamente y con responsabilidad a Barrientos de mentiroso. ¿Por qué? Porque cuando él hizo la afirmación de este hombre, este autor, que lleva por nombre en inglés Graham Greene, que es el autor del libro que él dijo que la epístola de Calvino era considerada canónica, y él dijo así. Vamos a ver la biografía que nos presenta Barragán. Barragán dice Henry Graham Greene o Henry Graham Greene, como lo quieran pronunciar, nació el 2 de octubre de 1904 y falleció el 3 de abril de 1991. Y sigue dando la biografía Barragán, dice era católico, por supuesto, era católico, eso no lo negamos, pero esta persona no es el autor del libro. Y ellos, estos protestantes, lo están afirmando con tanta seguridad sin saber lo que están diciendo. Vamos a ver quién es la persona de la biografía que presenta Barragán.
la biografía dada por Barragán es de este escritor. Es Henry Graham Greene. Fue un escritor, guionista y crítico literario británico cuya obra exploró la confusión del hombre moderno y trató asuntos sobre política o moralmente ambiguos en un trasfondo contemporáneo. Fue galardonado con la Orden de Mérito en el Reino Unido. Todo esto está en la biografía que presenta Barragán de esta persona. Nacimiento 2 de octubre de 1904, lo que les decía, Reino Unido. Fallecimiento 3 de abril de 1991. Religión católico, sí, era católico el señor. Ocupación, lo vuelvo a repetir, escritor, novelista, dramaturgo, periodista, autobiógrafo y escritor de literatura infantil. Su área de escritura, novela, crítico de cine y crítico de literatura. Años activo desde 1925 en adelante. O sea, esta obra ya tenía décadas escrita y lo vamos a comprobar. Entonces son dos personas diferentes. Estos protestantes se confunden en todo porque no saben leer o no quieren saber leer. Entonces se ponen a decir mentiras de manera muy apresurada y eso es muy grave, mentir. Bueno, pero si están acostumbrados a manipular la Biblia, la patrística, la historia, los documentos de la iglesia, pues ahora también ya empezaron con los autores. Válgame el Señor. Algunos títulos de este señor, es decir, de Henry Graham Greene: El poder y la gloria, El fin de la aventura, La quietud americana, El misterio de miedo, El factor humano, etcétera, etcétera, etcétera. Lo pueden buscar ustedes en Google, este señor, y van a ver que esta persona que ellos presentaron, que Barragán presentó, no es el autor de este libro. El autor de este libro se llama Henry Gray Graham, que es muy similar a este otro autor que es Henry Graham Greene. Así que bueno, entonces esa es la cuestión. Ahora, una vez que ya dejamos en evidencia las mentiras de estos protestantes, pues nos proporcionaron una información falsa al presentar un autor totalmente diferente al verdadero autor de este libro del que hablaba el hermano Martín Barrientos. Vamos a ver la verdadera biografía de este autor. Henry Gray Graham fue obispo y nació el 8 de marzo de 1874 y falleció el 5 de diciembre de 1959. Voy a leer un poquito de su biografía desde el propio libro en físico. Dice en la página 7, que es el prólogo: Henry Gray Graham nació en 1874, hijo de un ministro de la iglesia presbiteriana en Escocia. Era de la rama calvinista, es lo que decía el hermano Martín Barrientos, no mintió. A la edad de 29 años fue aceptado en el seno de la iglesia católica y en 1906 fue ordenado en la Basílica de Letrán por el cardenal Respighi. Así que ahí está la evidencia. Martín Barrientos nunca dio una información falsa. Leo un poco más acerca de esto. No mucho tiempo después de su ordenación, el padre Graham presentó una serie de conferencias sobre la Biblia y sus orígenes. Estas conferencias fueron ampliadas y se publicaron en la prensa católica en 1908 y 1909. ¿Se dan cuenta cuántos años antes de que fuera el otro autor? Ya que el otro autor dice que estuvo activo a partir de 1925. Cuando era joven todavía, cuando este autor ya había escrito estas conferencias. Posteriormente fueron modificadas y publicadas en 1911 bajo el título Where We Got the Bible, o sea, ¿dónde obtuvimos la Biblia? Dicha publicación coincidió con el tricentenario de la versión autorizada o Biblia King James en inglés, que viene siendo la Reina Valera en inglés, su similar. En su publicación, Graham explicó que, dada la inundación de literatura sobre la Biblia, pareció apropiado que del lado católico se debía presentar alguna declaración, por sencilla que fuese, con el propósito de hacerle notar a la gente común que la Gran Bretaña, junto con el resto de la cristiandad, tenía una deuda con la Iglesia Católica sobre este particular. Y sigue el prólogo diciendo en la página 8:
nadie que lea este libro podrá descansar cómodamente en la ficción de que la Iglesia Católica en forma alguna se haya opuesto a la Biblia. Ese es otro de los mitos protestantes. Y para terminar con esta sección de la biografía, voy a leer un poco más de la contraportada, que al parecer ellos también la pusieron en su autor, que ellos se inventaron que fue el de este libro, pero no, era otro autor. Dice la contraportada, la contraportada es esta. La Biblia es católica. ¿En dónde obtuvimos la Biblia? Henry Ray Graham explica cómo la Iglesia Católica recopiló el texto sagrado, cómo los monjes medievales lo preservaron y cómo los eruditos y estudiosos católicos, no los reformistas protestantes, fueron los primeros en entregar la Biblia a los cristianos en sus propios idiomas. A través de su recorrido, Graham destruye los mitos sobre la oposición católica a la Escritura. Criado como calvinista, aquí otra vez, criado como calvinista en Escocia, Graham se hizo ministro, pero se vio irresistiblemente atraído a la fe católica. Eventualmente se convirtió en obispo católico. Como vemos, incluso fue pastor protestante o ministro, llámenle como quieran. Esas son las evidencias de que el hermano Martín Barrientos no dio absolutamente ningún dato incorrecto. Y bueno, dice Barragán que tiene la Biblia de la Reforma Protestante. ¿De verdad? ¿Pero cuál tienes? Él mencionó la de Thompson. ¿Pero cuál? ¿La del siglo XIX? Es patético que una Biblia del siglo XIX pueda ser la Biblia de la cristiandad. ¿O cuál? La Biblia, mencionó también la Biblia de Scofield. ¿Cuál edición tienes de la Biblia de Scofield? ¿La de 1909 llamada así? ¿O su antecesora, que es la King James de 1611? Y que para terminar, para colmo, traía los libros deuterocanónicos. Así que, entonces, ¿cuál tienes? No existe ningún canon protestante, no hay, puras versiones mal traducidas para acabarla. Por eso muchas fueron censuradas, incluso por los mismos primeros protestantes. También por ellos, no solo por la Iglesia Católica, que evidentemente es la legítima guardiana de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, porque es la madre de la cristiandad, le pese a quien le pese. Y ya que tienes muchas Biblias, ¿no tienes de casualidad la Biblia del oso de 1569? Porque le recuerdo a los protestantes que esa Biblia contiene los libros deuterocanónicos sin ningún apéndice y sin ningún error, tal cual la Vulgata latina. Y terminamos con esto. Ahora, por último, vamos a escuchar a un personaje muy vulgar, muy soez, de nombre Coelho, o algo así, creo, no, ni me sé su apelativo, pero algo así, Coelho. Vamos a escucharlo. Pero Martín Barrientos tiene la desfachatez, y ese católico escritor de ese libro impresentable, pirujo, tiene la desfachatez de insinuar que sí hay una epístola canónica de Juan Calvino. Esto es la hecatombe de la apologética católica. Esto es un desastre. La apologética católica tiene algodones en la nariz. Se encuentra en el ataúd. Es el acabose. Martín Barrientos es el acabose, y todos estos tipos de los TikTok, esos católicos mediocres que no se esmeran por el mínimo interés del estudio. Por ningún lado se les ve el mínimo interés del estudio. Se presentan públicamente para decir cualquier desfachatez, cualquier locura. Bueno, en la otra participación voy a seguir introduciéndome en los datos al interior de la Biblia de Ginebra, y vamos a observar cómo comentaristas hablan de datos marginales, ya que John Knox y Juan Calvino estaban radicando en Ginebra. De hecho, a Juan Calvino se le había pedido que pastoreara en Ginebra durante se estaba haciendo la revisión de esta Biblia en Ginebra, y por eso él tuvo participación directa como comentarista, y a esos comentarios de Juan Calvino se le llaman
datos marginales. Pero este católico, de ese libro espurio que tiene Barrientos, le cambió las palabras y él se sacó de la manga de la camisa ponerle a esos datos marginales como epístolas. Ahí nosotros estamos viendo la deshonestidad intelectual, pero no solo en ese escritor de ese libro católico, de ese documento católico, sino que de los pseudo apologistas como Martín Barrientos, que miente. Bueno, una vez escuchando a este protestante, pues ni qué decir, anda totalmente perdido. Pues Martín Barrientos citó la Biblia que hizo William Whittingham, no la Biblia de Ginebra. Coelho no sabe ni lo que refuta, pero en esa Biblia de William Whittingham, ahí sí metieron la epístola de Calvino en la Biblia y no comentada. Así que evidentemente ese personaje la puso como si fuera canónica, esa epístola de Calvino. No se está hablando de la Biblia de Ginebra. Y por cierto, la Biblia de Ginebra, les recuerdo que es la antesala o la antecesora de la Biblia King James, la que ahora usan los protestantes y que viene siendo como su similar de la Reina Valera. Y también esa Biblia contenía los libros deuterocanónicos. Por favor, señor protestante Coelho, o como se pronuncie su apellido, o no sé ni si así se llame, pero Martín Barrientos citó la Biblia de Whittingham. Y ahí, tanto Martín Barrientos como este autor ex calvinista y después convertido a la Iglesia Católica, menciona ese dato. Martín Barrientos no mintió y ustedes mintieron hasta en dar un autor falso. ¿Cómo se les puede creer? Imposible, si todo lo manipulan, todo lo editan, todo lo falsifican. Ahora hasta le cambian los de autor a los libros, válgame Dios. Y cosa graciosa, voy a terminar con una anécdota sobre la Biblia de Ginebra, que repito, tenía los libros deuterocanónicos. Es una nota un poco graciosa. Fíjense, la Biblia de Ginebra se le conoce también como la Biblia de los calzones. Yo no lo sabía, pero está gracioso y con esto voy a terminar. La Biblia de Ginebra es a veces apodada Biblia de los calzones, la primera de las cuales apareció en 1579, ya que en esta Biblia, en Génesis capítulo 3, versículo 7 dice: entonces les abrieron los ojos a ambos y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron unos calzones. En la versión del rey Jacobo de 1611, calzones se cambió a delantales. La misma palabra impresa en las Biblias anteriores a la de Ginebra. Las Biblias de Ginebra, con el pasaje traducido como calzones, a continuación imprimiéndose hasta la época de la Biblia del rey Jacobo en 1611. Así que bueno, con esa anécdota terminamos, sabiendo, yo no lo sabía, que pues a la Biblia de Ginebra, que fue la antecesora de la Biblia King James, se le conoció, o también se le conoce o se le apoda como la Biblia de los calzones. Bendiciones, queridos hermanos en Cristo Jesús. A esas colaboraciones con comentarios, este católico le llamó de manera descarada porque no ha encontrado vestigios, no ha encontrado a dónde haya alguien más que diga epístola de Juan Calvino. No hay, por lo menos hasta ahorita. Espero que algún católico se atreva a darme más referencias de donde yo pueda encontrar que me asegure, que me evidencie que al interno de la Biblia de Ginebra hay una epístola y no notas marginales y no colaboraciones de comentarios por parte de los reformados más influyentes de ese tiempo. Que la tengo la carta, la tengo en mi poder. Esta es la carta, la tengo en mi poder.
Tengo en mi poder toda ella, toda la carta. ¿Qué crees que pasó, Raimundo? ¿Qué, Pablo? ¡Lo mataron! Lo mataron,